Bien, y seguimos con este tema, pero con otra arista, porque los primeros auxilios psicológicos buscan ofrecer ayuda de manera práctica y no invasiva, centrándose en las necesidades y preocupaciones inmediatas de las personas y atenderlas en la medida de lo posible. Esta es la labor que deben realizar los cientos de voluntarios en las zonas afectadas por los incendios forestales. ¿Cómo ayudar emocionalmente a los afectados? Vamos a conversar de este tema junto a Humberto Marín, psicólogo de la Universidad Católica e investigador del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales, SIGIDEN. Humberto, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y por la inclusión de este tema tan relevante. Y va a ser un tema bien relevante para los próximos meses, ¿sabes? Porque de alguna manera hemos visto en los distintos despachos y también el balance que hace el gobierno de que se está conteniendo la emergencia a nivel nacional. Siguen los focos, sigue el fuego, pero cuando ya se extingue, esperamos que sea luego, va a haber otro drama, que es el de las familias, que igualmente lo están viviendo ahora. Hay lugares donde hay voluntarios, donde hay mucha ayuda, pero de alguna manera esto va a ir cambiando. Las familias llegan a lo que es su nueva realidad. Y estamos, por ejemplo, hablando de familias que ya sufrieron el tsunami. Entonces, ¿cómo se puede contener? ¿Cómo se puede ayudar en estos primeros auxilios psicológicos necesarios? Correcto, tal como señalas, el desafío que tenemos actualmente, que está actualmente y que viene a futuro, va a ser el cómo podemos fomentar, facilitar que los afectados por esta situación se recuperen espontáneamente, ¿sí? Los estudios y las investigaciones nos dicen que los seres humanos tenemos una capacidad de recuperación espontánea, pero para eso necesitamos algunos ayudos, algún apoyo. No ¿sí? se puede hacer solo. Es más difícil. De alguna se puede, pero es más difícil y depende también de la persona. Correcto, así es, tal cual, porque cada persona independiente tiene distintas vulnerabilidades, etc. ¿sí? Lo importante aquí es estar pendiente de poder ofrecer de manera no invasiva, tal como decías tú, una técnica que se llama los primeros auxilios psicológicos, que no es nada más ni nada menos que ayuda humanitaria de un ser humano que puede ayudar a un ser humano que está sufriendo y de esta manera poder mejorar y fomentar su recuperación espontánea. ¿Cómo se van dando estos en una primera instancia? Mira, los primeros auxilios psicológicos se fundamentan en algunos elementos básicos. Primero, en brindar seguridad en el sentido amplio, básicamente entendido como agua, techo, comida. O sea, las personas se deben mantener, deben comprender que están seguras. Segundo, es la calma. Calma se da, por ejemplo, a través de poder entregarle lugares, habitaciones de emergencia, lugares donde puedan descansar, donde se puedan desconectar. Sabemos que existen mucho voluntariado, mucho apoyo social, lo cual es bueno, pero para un afectado que está de repente 12 horas, 24 horas, 48 horas, teniendo que contar lo mismo, teniendo que narrar lo mismo, teniendo que contar lo mismo a las personas, también le va cansando. Claro, va necesitando de alguna manera su círculo privado, íntimo. Correcto, y eso lo está determinado por la calma. El tercer y cuarto elemento son la conexión con redes y la autoeficacia, en el sentido de poder conectar a los afectados con las redes locales que están en la zona. ¿Y por qué? Porque los voluntarios van por un tiempo, pero después se retiran. Van por 5, 7, 12 días y después se retiran. Son ellos los que se quedan conectados con los organismos municipales, con los organismos locales. Por eso ahí prácticamente comienza esta nueva realidad que yo mencionaba. Correcto. De hecho en Japón, cuando hablamos con investigadores japoneses, con respecto a cómo comprenden ellos los desafíos en salud mental, ellos señalan que hay 3 momentos críticos. Primero, lo que se denomina el estrés del miedo, ¿vale? Es decir, el momento mismo, que es lo que estabas señalando tú, que es cuando está en el proceso de extinción de los incendios forestales, cuando no sé lo que va a pasar, hay mucha incertidumbre, etc. Después viene el estrés de pérdida, cuando me doy cuenta no solamente que perdí quizás un ser querido, sino que perdí mi modo de sustentación, de vida económica, perdí mi casa, perdí mi fotografía, etcétera. Claro, ahí en ese punto te interrumpo, porque no solamente es la pérdida, por ejemplo, de los hogares, sino también de las fuentes laborales, del trabajo. ¿Cómo voy a poder sostener a mi familia en los próximos meses si, por ejemplo, trabajo en una forestal y todos los árboles ya no existen? Justamente, por ejemplo, las personas que iban a participar ahora en marzo, en abril en las vendimias, pérdida también de mascotas, de seres queridos, de seres humanos, es una pérdida en general. Y el tercer momento que describe la perspectiva japonesa es el estrés de vida cotidiana, que es cómo yo ya habiendo aceptado, habiendo visto estas pérdidas, me adapto a la nueva vida. Cómo yo reorganizo, cómo yo configuro mi nueva vida. Y ahí hay un gran desafío a mediano y largo plazo. Ahora tenemos gran cantidad de voluntarios que nos están apoyando, pero yo convoco a que los voluntarios también mantengan ese mismo nivel de apoyo en el mediano y largo plazo. Y cuando digo mediano y largo plazo me refiero a los próximos meses, porque esto es una emergencia que va a durar, a un trabajo, un apoyo humanitario que se va a requerir de apoyo durante largo tiempo. Esto es una maratón, como escucho por ahí. Tú decías que aquí los gobiernos locales van a ser fundamentales para poder mantener esa ayuda, esa contención y por sobre
sobre todo lograr una normalidad, entre comillas, para los damnificados, ¿no? Sin duda, una de las capacidades, una de las experiencias aprendidas que sacamos de desastres, tanto en Chile como en otras partes del mundo, es a través del empoderamiento de los gobiernos locales, la reconstrucción desde lo local. Claro, el Estado a nivel regional se tienen que definir ciertos límites, ciertas directrices. Nosotros hacemos una analogía, decimos que se delimitan las líneas de la cancha y las reglas del juego, pero son los municipios, son los organismos locales, las ONG que están presentes en la zona, las juntas de vecinos, por ejemplo, las que de alguna manera son las encargadas, son las responsables de hacer este juego. Sigo hablando de la analogía. Este juego que permita reconstruir con un sentido de pertenencia de la comunidad, no reconstruir desde una oficina en el centro del país, por ejemplo. Claro. Somos un país de emergencia, eso está claro. Ahí va mi pregunta. ¿Todo esto que estamos conversando se ha podido desarrollar, se ha llevado a cabo en otras emergencias, tsunamis, volcanes, terremotos, para qué decir? Sí, sin duda la ocurrencia del 27F, el terremoto del 27F, marca un antes y un después. Hay un punto de inflexión. Hay un punto de inflexión, sobre todo en lo que respecta al ámbito científico-académico, ¿sí? Producto de ese evento, el Estado de Chile convoca 4 universidades y crea el CIGIDEN, que es el Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales, que tiene distintas líneas de acción, ¿sí? Y también se empoderan otras organizaciones de la sociedad civil, como la Sociedad Chilena de Psicología de Emergencia, como algunas ONG, por ejemplo, Psicólogos Voluntarios, y otras ONG que se están desplazando a la zona, ¿sí? Desde ese punto de vista se han realizado varios aprendizajes, pero sin duda que aún hay una tarea pendiente, y esa tarea pendiente yo la ubico en el ámbito de la prevención. ¿Sí? En poder gastar, invertir, colocar más fichas, colocar más tiempo, colocar más recursos, colocar más pensamiento en el momento antes de la emergencia, antes del desastre, en las etapas de prevención, de planificación, de mitigación. Toda la experiencia internacional nos dice que mientras más énfasis coloquemos ahí, menos énfasis vamos a tener que colocar en la respuesta. La respuesta se hace mucho más fácil. Cuando yo conozco a mi vecino, cuando yo conozco a los sistemas que responden, cuando yo sé cuáles son las capacidades de las aeronaves que existen, cuando la conexión entre la aeronave funciona. Claro, también se ha hablado de la necesidad de que las personas que viven cerca de bosques tengan un tipo de capacitación para poder actuar cuando hay un incendio forestal. Desde luego. Fíjate, yo coloco un énfasis entre lo que pasaba en Chile el 26 de febrero y el 27 de febrero con respecto al conocimiento que tenían los ciudadanos, que teníamos nosotros los ciudadanos, de algunos organismos que estaban responsables de responder ante situaciones de emergencia. O de fenómenos que se dan, por ejemplo, las réplicas, los sismos, la diferencia entre Richter y Mercalli. ¿Quién sabía la diferencia entre Richter y Mercalli el 26 de febrero, un día antes del terremoto? Quizás muy poca gente, comparado con ahora. Tenemos que hacer un desafío. Entonces, el desafío es seguir manteniendo la preocupación por la gestión, por la respuesta, por la prevención de los desastres de origen natural en todo el espectro. No solamente en el ámbito sísmico, sino que en incendios forestales, en emergencias que suceden en el hogar y en otros tipos de desastres que van a comenzar a aumentar según lo dicen las investigaciones, ¿no? Vuelvo a la emergencia psicológica. Cuando ya pasa la emergencia o estamos en plena emergencia, hemos hablado y preguntado mucho este punto, esto de hablar con los niños, por ejemplo. Las mamás, que son bastante más buenas que esto que los papás, porque tienen esa fuerza de mujer que es impresionante. ¿Cómo pueden hablar con ellos con respecto a esto? En situaciones donde perdieron las casas, perdieron todas sus pertenencias y quizás lo más relevante, perdieron su historia. En muchos casos, viviendas que pasaban de generaciones y ya no existen. Correcto. Excelente pregunta. Mira, lo primero es saber que no es necesario y no es obligatorio, por favor, no obliguen a la gente a hablar. Los seres humanos tenemos distintas formas de procesar la información que nos ha sucedido, ¿sí? Algunas personas evidentemente van a querer hablar y ahí la recomendación es escuchar, pero otras personas van a querer caminar, otras personas van a querer hacer algún deporte, otras personas van a querer meter las manos en la reconstrucción lo más rápido posible. Desde esa perspectiva los niños tienen otras formas de expresión, por ejemplo a través del juego, por ejemplo a través del dibujo, ¿sí? Es probable que algunos niños retrocedan en sus etapas de control de esfínter o que algunos niños quieran, o sea que ya dormían aislados, digamos, solo, quieran volver nuevamente a dormir con los padres. Todas esas respuestas son respuestas normales en una situación que es anormal, ¿sí? Y deberían ir disminuyendo en frecuencia e en intensidad. ¿Cuál es la recomendación? Tratar de volver a la normalidad lo más pronto posible. Pero respetando los tiempos de cada uno. Exacto, respetando los tiempos de cada uno, sin duda. Todos los seres humanos tenemos tiempos distintos y sobre todo en esta emergencia, en este desastre, en esta catástrofe, que no tiene un mismo tiempo para todos. Porque en Cauquenes, por ejemplo, la mayoría de los incendios, según tengo entendido, ya se acabaron.
pero en otros lugares geográficos están en pleno desarrollo, están en vías de extinción. Esta no es una emergencia. Y esa es la diferencia con otras emergencias, lo hemos hablado, en términos de la magnitud eso puede haber discusión, pero con el tsunami y el terremoto hay un periodo que uno ya puede tener más bien delimitado de cuando comenzamos a la reconstrucción, reconstrucción en todo sentido. Aquí llevamos 15 días sin considerar que los incendios forestales fuertes han comenzado en noviembre. Sin duda, sin duda. Desde la ciencia, desde la teoría, sabemos que los primeros auxilios psicológicos deben ser impartidos lo más pronto posible y hasta la hora 72. El desafío que tenemos aquí es preguntar, ¿dónde se cumple la hora 72? Porque efectivamente, como dices tú, los incendios comenzaron hace mucho tiempo. Y es por eso que los voluntarios, todas las personas que estén ayudando, indistintamente si van a hacer ayuda de reconstrucción o si van a hacer apoyo psicosocial, deben estar dispuestos, deben estar disponibles para poder apoyar humanitariamente a las personas. No se requiere ser psicólogo, no se requiere ser psiquiatra necesariamente. Sí es necesario que quizás puedan entrenarse en sitios web, por ejemplo en sigidem.cl. nosotros tenemos bastante material, hay 5 o 6 cápsulas de video de 2 o 3 minutos cada una, donde el voluntario puede verlo, informarse. Esa es la recomendación. Y ahí distinguimos entre el voluntariado y el voluntarismo. El voluntariado es una actitud responsable en la que yo me preparo, me entreno, leo donde voy a leer. Reviso dónde voy a ir, dónde voy a asistir. Tengo ya una preinformación para llegar y hacer mucho más rápido todo. Tengo un soporte logístico propio. No llegar a ser un problema como sí ha pasado en otros desastres en todas partes del mundo. Claro, la red de apoyo, porque aquí evidentemente puede cambiar de familia y persona, pero la red de apoyo es fundamental. ¿Cómo tienen que reaccionar, por ejemplo, estoy pensando, los familiares que en Constitución tienen familiares en Santa Olga? Porque ahí uno dice, bueno, hay que dar el apoyo, hay que cobijarlos, pero obviamente se genera una tensión en términos de que esas familias, me imagino en muchos casos, no quieren ser subsidiadas eternamente. Sin duda. Y sobre todo cuando tenemos a gran cantidad de población que ha sido expuesta a un desastre y que no están habituados, no necesariamente conocen las redes que tiene el Estado, que tiene la organización civil para recibir apoyo. ¿Qué es lo recomendable? Siempre ofrecer la ayuda, nunca obligar a nadie. Siempre ofrecer una ayuda que no sea invasiva. No imponerla. No imponerla, ¿sí? Es importante que la gente sepa, que los afectados sepan que tienen recursos disponibles, ¿sí? Pero no imponerla, que no sea una ayuda invasiva. Pero eso es más complicado cuando hablamos de los familiares de los afectados, ¿no? Porque ahí ya hay una relación, hay hermanos, primos, abuelos, donde muchas veces se impone justamente esta ayuda, pero como que puede generar roces. Sin duda, sin duda. Ahí ya lo determinará cada relación familiar, digamos. Hay familias que son mucho más, dicho un buen chileno, achoclonadas, digamos, que se juntan, que se reúnen y que probablemente este tema ya lo tienen resuelto. Otras familias que son más separadas y a raíz de estos eventos se van a reunir. O sea, vamos a tener de todo el espectro de comportamiento. Y es difícil determinar a priori cuáles son adecuados, cuáles son inadecuados. Lo que sí es recomendable decir que la ayuda debe ser humanitaria, en el sentido de un ser humano que sufre recibir la ayuda de otro ser humano que está dispuesto a ayudarlo, de manera no invasiva, no obligatoria, resguardar, ayudar sobre todo por lo básico, agua, techo, comida, resguardo. De repente hay ofrecimientos que para nosotros pueden ser poco pensados, pero de repente decir, oye, no sé, mándame a tu hijo y que se quede aquí en mi casa, que está fuera de la zona de desastre, por 15 días, 10 días, una semana, no sé. Eso ayuda también a los padres, los libera y les permite hacer todas las cosas y todos los trámites, todos los desafíos que tienen que enfrentar ahora en términos de reconstrucción. Claro, en términos de levantarse. Y puede ser también una oportunidad para que los niños se desconecten de esta tragedia, pero me imagino que tampoco puede ser una desconexión de mucho tiempo, ¿no? Sin duda, sin duda. Que ahí los tiempos son muy difíciles de ir... Los tiempos son muy difíciles de ir precisando. Es por eso que decimos en psicología, no existen reglas absolutas a este respecto, ¿sí? Sino que existen algunos principios de actuación. Los 5 que te comenté, seguridad, calma, autoeficacia, conexión con red y esperanza. Algunos de los otros principios que están plasmados en los videos que están publicados en www.sigidem.cl, que lo explican mucho mejor que yo. Que sea una ayuda no impuesta, no obligatoria, y que cuando es una ayuda realmente pensada en el otro, realmente permite que el otro pueda tomarla y no haga unas segundas lecturas, digamos, ¿sí? Y no se vea agresivo. Existen varias estrategias, pero se tienen que ir resolviendo en el caso a caso, teniendo en cara estos principios.
Y ir, como decíamos, respetando los tiempos de cada uno, porque aquí no se puede presionar desde afuera y hay que también tratar de alguna manera de estar los zapatos, que es muy difícil. Sin duda. Humberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Un tema, por supuesto, que es relevante, considerando que en algunos puntos pasa la emergencia, en otros se mantiene, pero estamos preocupados, por supuesto, de las familias que en muchos casos han perdido todo y tienen que relevantarse, y por segunda vez en algunos casos. Exacto. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Gracias a usted por la invitación y por la inclusión del tema. Bien, buenas tardes. Buenas. Vamos con noticias internacionales.